8 de la mañana con 39 minutos. Conversábamos en la primera parte de nuestro programa con el ministro Álvaro Elizalde y entre los temas que abordábamos estaba también la sensación que le dejaba al gobierno la tramitación de la ley corta de ISAPRES, valorando el hecho de que avanza la discusión, que se está discutiendo en el Congreso, pero haciendo la salvedad respecto de aquellos aspectos que al Ejecutivo le parecen que desvirtúan el proyecto que ha sido presentado, especialmente el tema de la mutualización, y que por eso han hecho reserva de constitucionalidad, esperando lo que pase en el segundo trámite legislativo tras las vacaciones, el receso de nuestro Congreso. Conversamos, seguimos abordando este tema ahora con el senador de la UDI e integrante de la Comisión de Salud del Senado, el senador Sergio Gaona. Muy buenos días, senador. Muy buenos días, Ramón, qué gusto saludarlo. Aquí estamos en Ovalle, camino a Punitaqui, aquí en mi región de Coquimbo. Perfecto, saludos para toda la región también desde la capital. Senador, usted evidentemente que en la discusión ha planteado el tema de la mutualización. Recuerdo perfectamente cuando se estuvo discutiendo en la comisión del Senado y se presentaron diversas entrevistas que comparecieron ahí en la comisión, incluso también ministros de Estado, en donde este tema de la mutualización siempre fue un tema que se puso sobre la mesa y usted indicaba y hacía ver la situación de por qué no era incluido dentro de las propuestas del gobierno. Después de todo eso que ha ocurrido y después de que se logró una mayoría legislativa para permitir que esta situación pueda ser incorporada en la ley corta de ISAPRES, ¿usted cree que va a ser un triunfo momentáneo sencillamente porque esto no tiene visos de poder flotar en la Cámara de Diputados? Bueno, efectivamente, como tú lo señalas, Ramón, todavía faltan trámites legislativos. Claramente viene todavía la tramitación en la Cámara de Diputados y posteriormente lo más probable es que haya una comisión mixta. Pero yo creo que al final esto hay que dar una mirada técnica y una mirada que le dé viabilidad al sistema privado de salud, porque si tenemos otra mirada distinta, una mirada como potencialmente puede tener el gobierno, que tiene que ver más con la idea de hacer quebrar el sistema para poder tener un seguro único estatal, evidentemente que la mutualización no gusta. Ahora, es importante destacar que la mutualización es propuesta por un estudio del Centro de Pensamiento Espacio Público. Esto no surge ni en Libertad de Desarrollo, ni surge en la Fundación Jaime Guzmán, ni surge en la derecha. Surge en Espacio Público, lo mismo que otro mecanismo de cálculo de la deuda y forma de darle sostenibilidad al sistema que hacen economistas de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, que es un tema del precio mixto. Porque claramente la superintendencia parte del cálculo de una deuda, parte de un error grave, que es colocar como precio de referencia precios de solo hombres de 29 a 34 años, y no un precio mixto que incluya a las mujeres. Por lo tanto, evidentemente, los volúmenes de deuda son muy distintos, con precios de referencia distintos. Por tanto, yo creo que esto hay que darle una mirada técnica. Pero el problema del gobierno, que en definitiva lo que le ocurre es que como ya se apresuró a dar una cifra al principio, por ahí por mayo, generó una expectativa y que evidentemente quedó casado con eso y han hecho algunas cosas para poder reducir la magnitud de esa obligación que otorga la Corte Suprema en términos de deuda, pero igual se mantiene por sobre los 1.100 millones de dólares, lo que evidentemente hace inviable el sistema. Por tanto, sí, puede ser que en la Cámara de Diputados se caiga esto, pero todavía falta que se desarrolle la discusión, que escuchen el espacio público, que escuchen a los especialistas. Y desde la perspectiva constitucional, el gobierno tiene una opinión que es probablemente la del ministro Cordero, que es un experto administrativista en términos de derecho, pero también hay juristas como Jorge Correa Sutil, como Patricio Zapata, como Rabino Mendoza, que no necesariamente todos son de una idea política, sino que son más bien muy buenos abogados que sostienen que la mutualización es perfectamente constitucional. Por lo tanto, es una discusión que todavía está por verse. Algunos señalan que la mutualización, sí, evidentemente tiene un sustento teórico desde la lógica de los seguros, pero que desde un tema netamente jurídico hacen sus observaciones. Un poco lo que usted ha señalado al final de sus apreciaciones. Aquí hay interpretaciones distintas de juristas muy destacados.
Exactamente, hay interpretaciones distintas y son legítimas. O sea, yo no discuto el derecho que tengan los parlamentarios de la izquierda de poder recurrir al Tribunal Constitucional, porque para algunas cosas les gusta el Tribunal Constitucional y para otras no, pero en general me parece razonable que puedan recurrir y por tanto este tema probablemente se resuelva en el Tribunal Constitucional. Ahora, la oportunidad para hacer la presentación, yo creo que los parlamentarios de izquierda cometen un error grave porque se arriesgan a que efectivamente el Tribunal Constitucional diga dos cosas. Primero diga, esto se admite, o sea, no se admite porque todavía está en tramitación y si hay un error constitucional puede ser subsanado en el camino. O derechamente que el Tribunal Constitucional finalmente falle diciendo de que es perfectamente constitucional, y ahí se cae toda la argumentación de la izquierda. Por lo tanto, yo creo que es un error, lo que cometen un error estratégico de la perspectiva de la técnica legislativa y de la tramitación de un proyecto de ley, pero bueno, en fin, ellos tendrán que asumir su responsabilidad respecto de lo que están haciendo. Y yo creo que hay que esperar un poco, no apresurarse en esto. No solo la mutualización es un camino para poder resolver el problema, también está en la forma de cálculo sobre precio mixto y no sobre precio de referencia de los más bajos, que es el caso del precio de planes para varones jóvenes, sino que hay otros mecanismos también y nosotros esperamos que el gobierno plantee, más allá de enamorarse con algún mecanismo o fórmula, es enamorarse de poder darle sostenibilidad al sistema, porque en definitiva aquí los que van a perder van a ser los afiliados, cerca de 3 millones, y además la caída de las ISAPRES podría provocar la caída del sistema de salud privado, especialmente las clínicas, y no estoy hablando de las clínicas más grandes y las clínicas más caras. Estoy hablando de la red de clínicas del país, que son las clínicas regionales que atienden a mucha gente del FONASA. 6 millones de chilenos se atienden a través del FONASA modalidad de libre elección en clínicas privadas porque no están dispuestos a esperar 1 año, 2 años por ver a un especialista o 1 año, 2 años por hacerse una cirugía y evidentemente juntan sus ahorros, usan la modalidad de libre elección, en fin, para poder resolver sus problemas de salud. Entonces la tensión que se puede generar sobre el FONASA, que claramente no da el ancho hoy día para atender a todos los chilenos, puede ser muy grande y puede generar un problema sanitario mayor, y eso va a ser responsabilidad del gobierno. Senador Gaona, ¿no hay ninguna otra salida de las tantas que se han explorado en todo este tiempo que ha habido estas discusiones que no sea la mutualización de la deuda para hacer viable el sistema y cumplir el fallo de la Corte? Lo que sucede, perdón, ¿me voy a decir algo más? No, y cumplir el fallo de la Corte, porque que lo claro. Hace. La Corte, Ramón, la Corte no ordena un mecanismo de cálculo específico. Ya. Tampoco define la cuantía de las deudas, de los cobros en exceso y deuda a devolver. No, en ninguna parte del fallo. Por tanto, esto que dicen de que no cumple el fallo, lo que sí señala la Corte es que nadie puede quedar pagando más de lo que pagaba antes de los fallos. Cabe destacar de que ya con el fallo GES caen los precios de manera importante, que van a volver a subir en abril ahora con el adelantamiento del ICSA que hizo el gobierno y lo incluyó en la ley de reajuste del sector público, van a volver a caer cuando se aplique el fallo de la tabla de factores y van a volver a subir con el mecanismo de ajuste que le pone el gobierno, que es un alza al precio base, porque el gobierno no solo propone un cálculo de deuda, sino que propone además ajustar los precios al alza. ¿Qué significa eso? Que hay ISAPRES que van a tener que aumentar sus precios con esa deuda de $1.180 millones promedio, van a tener que ajustar sus precios base a cerca del 40% más de lo que hoy día cobran. Por lo tanto, evidentemente eso va a generar más de alguna dificultad, y lo que nosotros esperamos es que, si no es la mutualización, es la forma de cálculo, Ramón. Si fundamentalmente es la forma de cálculo, y en eso la superintendencia tiene todas las facultades para estimar de la manera más adecuada, cumpliendo el fallo y haciendo una forma de cálculo que permita darle viabilidad al sistema, en el sentido de que asegure un equilibrio entre ingresos y gastos y un margen razonable para que puedan devolver la deuda y para que los ingresos sean estables hacia adelante, para que puedan dar continuidad a las coberturas de salud, continuidad a los tratamientos y evidentemente devuelvan los cobros en exceso, porque si las ISAPRES quiebran, no va a haber ni cobertura de salud, ni continuidad de tratamiento, especialmente a la gente que está con cáncer, ni menos se le va a devolver un peso a la gente, porque si las ISAPRES quiebran, los afiliados están en el sexto orden de prelación para pago de deuda. Entonces, evidentemente, la solución no es que las ISAPRES quiebren. Ya, pero si el origen está en el monto de la deuda y en la fórmula de cálculo, para ver posteriormente cómo se resuelve aquello,
el problema está dicho, como usted señala, de que la superintendencia se le ha señalado en varias ocasiones y ellos han reiterado que los montos involucrados en ese cálculo son de los órdenes superiores a los 1.000 millones de dólares iniciales. Entonces, estamos ahí entrampados entonces desde el inicio. Exactamente, porque el gobierno se casó con una fórmula de cálculo errada y que además genera esto de que como es muy alto, tiene que generarse un aumento de precio relevante para poder darle sostenibilidad al sistema. Como la gente no va a poder seguir pagando sus planes de salud, la gente se va a ir de las ISAPRES pierden afiliados y evidentemente caen en default o en insolvencia, generando todos los problemas que acabamos de mencionar. Por lo tanto, aquí lo que tiene que abrirse el gobierno es a una fórmula de cálculo que permita cumplir con el fallo, pero que también le dé sostenibilidad al sistema. Y lo que está haciendo actualmente el gobierno cumple probablemente con el fallo, pero no le da sostenibilidad al sistema. Ya. Ahora, dijo usted una parte del fallo que es muy importante y relevante, porque el fallo indica que nadie puede terminar después pagando más de lo que estaba pagando, ¿no es verdad? Es como una cosa lógica. Correcto. Porque todo esto surge de miles de presentaciones ante los tribunales de justicia de personas que afiliados que sentían que, bueno, el cobro que se le estaba haciendo era excesivo y por lo tanto la razón de recurrir a los tribunales de justicia era para no pagar más. Si después de todo esto terminan pagando más, es como para qué fui al tribunal de justicia, ¿no es verdad? Partiendo de esa base. Ahora, con la posibilidad de reajustar los planes base para ir compensando un poco una situación con otra, ¿es verdad que existe la posibilidad de que eso ocurra? ¿De que personas terminen pagando más? ¿Personas que fueron a los tribunales de justicia terminen pagando más? Es decir, que el remedio salió peor que la enfermedad. Claro, si usted considera que con la fórmula del gobierno van a haber personas que van a terminar pagando un 40% más, evidentemente que hace inviable lo que plantean los tribunales de justicia. Es por eso lo que nosotros decimos que efectivamente si obliga a un ajuste de precio extraordinario tan elevado, es bien difícil que se cumpla el objetivo de que la gente quede pagando al menos un poco menos de lo mismo que pagaba antes, pero no más que eso. Entonces es evidente que con la fórmula que propone el gobierno se hace absolutamente inviable el sistema. Por lo tanto, lo que uno cree acá es efectivamente ir viendo cómo se avanza en esto. Porque en definitiva ya el gobierno ha tomado una serie de medidas para ir bajando, no sé si la deuda, pero sí por lo menos bajando la caída de ingresos. Es decir, con el adelantamiento del ICSA hace que la caída de ingresos que determina el fallo del GES, esa caída de ingresos se amortigua con el aumento del ICSA. La caída de ingresos que va a haber con la aplicación del fallo de la tabla de factores se va a amortiguar con el ajuste a precios, pero ese ajuste a precios no puede ser del 40%. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día. Claro, porque así leído en titular nomás, si a una persona le dicen esta ISAPRE que está en problemas va a tener que subir un 40% de sus planes, o sea... No, pues no hay forma. No hay forma, o sea, no hay bolsillo que resista, ni tampoco desde el punto de vista de la evaluación del sentido común de la persona, ¿por qué van a subir 40%? Exactamente, y eso es lo que nosotros planteamos. Ahora, el gobierno dice que son tantas las sucesivas bajas que esos aumentos del 40%, como va a ser sobre precios que ya bajaron, van a quedar pagando menos que lo que pagaban antes. Ya. Pero yo tengo mis dudas si eso efectivamente va a ocurrir. Ahora, es importante ver lo que va a pasar ahora en el mes de marzo. Vamos a tener más información respecto del adelantamiento del ICSA, de cuánto va a ser ese ajuste a los precios GES, cuánto eso va a permitir la recuperación de ingresos, y ahí vamos a tener un poco más de claridad. Por lo tanto, aquí, como le decía yo, el gobierno no se puede seguir casando con una fórmula de cálculo que es errada y que no genera estabilidad. Y nosotros tampoco nos casamos con la mutualización al 100%. Puede ser cualquier otro mecanismo. Si lo que importa aquí, la mutualización es una de las alternativas. ¿Y por qué lo planteamos? Porque un comité de expertos que incluía desde el Frente Amplio hasta la UDI, pasando por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, especialistas de espacio público, especialistas de libertad de desarrollo, especialistas de la Fundación Jaime Guzmán, las mismas ISAPRE, en fin, expertos, abogados y todo. Y todo ese comité técnico recomienda una fórmula de cálculo, pero el gobierno no la toma y no la considera. Bueno, hay que ver quiénes están equivocados. O están equivocados todos los especialistas o está equivocado el gobierno. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, es recoger
lo que plantean los expertos. Y eso es lo que hemos planteado y eso es lo que hemos estado discutiendo y tratando de resolver en el Senado. Senador Gaona, ¿le faltó a este proyecto también consideraciones más específicas respecto de esos reajustes eventuales futuros de los planes bases para hacer la compensación o el neteo, que tengan un techo para que justamente no se produzca eso que estábamos conversando, la eventualidad de que una persona termine pagando más? Sí, el proyecto de ley plantea un ajuste de precio que tienen que proponer las ISAPRES, pero no son las ISAPRES que por sí y ante sí decidan ese ajuste de precio, porque va a ser la superintendencia a cualquier evento la que va a autorizar o no ese ajuste de precio. Por tanto, techo lo va a tener de todas maneras, porque ese techo se lo va a fijar la propia superintendencia en su momento cuando haga la evaluación de los cálculos y las propuestas que hagan las ISAPRES. Por lo tanto, el colocarle techo, como quieren algunos senadores de izquierda, la verdad de las cosas es que lo único que va a implicar que todo el mundo plantee esos ajustes de precio, todas las ISAPRES planteen esos ajustes de precio a techo, y de ahí empiezan a negociar hacia abajo. Entonces, no tiene mucho sentido esto de ponerle techo, porque la superintendencia de todas formas tiene las facultades para poder ajustar ese ajuste que propongan la ISAPRES no sea lo suficientemente elevado. Y ahí es donde va a estar el problema. Si se mantiene tal como está hoy día el nivel de deuda, si una de las ISAPRES, que es la que está más complicada, propone ese 41%, la superintendencia le va a decir que no, y la ISAPRES le va a decir, señora, ahí tiene las llaves a sacar usted de los miles de afiliados. Senador Gaona, ¿usted cree que en la discusión técnica o en el debate público tal vez, porque digamos una cosa, a veces cuando los parlamentarios y los comités políticos en general discuten más en reserva estas situaciones, se ve más el fondo del asunto, pero a veces cuando salen a los micrófonos públicos, el discurso es mucho más agresivo y más lleno de eslogan. Entonces aquí pareciera que para la gente va quedando los que defienden el sistema, los que no defienden el sistema, los que quieren que caigan las ISAPRES, los que buscan, en fin, con una serie de motes. ¿Usted cree que la tramitación legislativa ha permitido bajar un poco esa discusión más de titulares para centrarlo en algo más técnico, o esto va a seguir así nada más? Mire, en lo que se dio en la discusión en la Comisión de Salud fue muy técnico, muy profesional y apoyado por muchos especialistas. Eso uno lo debe reconocer tanto en los senadores de izquierda, de ultraizquierda y de derecha. La verdad de las cosas que se escuchó y se conversó, y la discusión que ha llevado a la ministra de Salud también ha sido muy técnica, y ella ha sido también muy cauta en todo lo que significa descalificar o no descalificar la mutualización, como sí lo han hecho algunos otros senadores que ni siquiera participaron de la discusión técnica. Entonces es evidente que los eslogans venden más, los eslogans son los que políticamente más convienen, y es fácil decir estos están del lado de las ISAPRES, estos están del lado de hacer caer las ISAPRES, pero aquí la discusión tiene que tornarse o fundarse en argumentos técnicos, porque en definitiva si legislamos en función de lo que suena bonito para el público, pero finalmente termina siendo un desastre, yo creo que hay que tener la conciencia y la tranquilidad de que efectivamente se ha hecho el esfuerzo para que sea una discusión técnica. Y nosotros lo que hemos planteado, y en lo personal, junto al senador Chaguán, lo que hemos planteado es exactamente y precisamente lo que plantearon los expertos. Nosotros nos convencimos de eso una vez que lo plantearon los especialistas. El informe técnico está a disposición y es público para toda la gente, y yo creo que hay que hacerle caso a los especialistas en esta oportunidad. La conversación con el senador de la UDI, integrante de la Comisión de Salud del Senado, Sergio Gaona, a propósito de la tramitación de la ley corta de las ISAPRES. Que esté muy bien, senador. Gracias. Buenos días. No, muchas gracias, Ramón. Buenos días, y en cualquier minuto a su disposición. Las noticias que marcan esta hora.